Hola a todos, vamos a hablar el día de hoy de transportadores de monosacáridos. Este tema es fundamental para poder entender cómo se llevan a cabo las reacciones de utilización de la glucosa una vez que ésta ingresa a la célula. Entonces empezamos mencionando desde el punto de vista biomédico, la glucosa es el principal monosacárido que vamos a estar utilizando, que nuestras células van a estar utilizando. Es el de mayor importancia por esta característica, porque prácticamente todas las células requieren de glucosa, de este monosacárido, ¿sí? Aquí tenemos una tabla en la que se clasifican algunos de los transportadores que participan en, como hemos mencionado, en el transporte o en la difusión de la glucosa al interior de las células, y no solo al interior de las células, sino desde las células hacia el exterior. ¿Sale? Un caso o un ejemplo tendríamos al GLUT tipo 2 que transporta, pues en este caso, glucosa, fructosa, participa en el riñón, en el intestino, en hígado, en células beta pancreáticas. Hay otros transportadores que se llaman simportadores o abreviados SGLT, que son estos que vemos en la parte inferior y aquí se identifican. Ahora, esos simportadores se acoplan, su transporte de glucosa lo hacen también transportando sodio. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada molécula de glucosa que introducen, en el caso del SGLT1, también van a introducir dos, en este caso, iones de sodio, ¿verdad? Y también decíamos que transportan una molécula de glucosa y dos de sodio, dos iones de sodio, o en el caso del SGLT2, perdón, transporta una por una molécula de glucosa por un ion de sodio. Ahora, en este curso específicamente en el que estamos trabajando, vamos a enfocarnos en estos transportadores, en el GLUT tipo 2, en el GLUT 1 y en el GLUT 4. ¿Y por qué no abordamos los demás? Bueno, todos los demás son importantes, pero estos que hemos marcado son los más fundamentales desde el punto de vista bioquímico. Y ahora vamos a ver por qué. Esto se da porque el GLUT1 participa, por ejemplo, en el transporte de glucosa en eritrocitos y en la barrera hematoencefálica. Pero principalmente nos vamos a centrar en el eritrocito, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que para que nuestro cuerpo funcione, pues requiere oxígeno, ¿verdad? Todas las células requieren oxígeno. Y el eritrocito es una célula fundamental en el transporte de oxígeno. Entonces, el eritrocito también requiere glucosa para poder estar funcionando. Y bueno, entonces el transportador asociado a los eritrocitos va a ser el GLUT tipo 1. ¿Vale? Recuerden esto muy puntualmente porque bueno, los otros transportadores no participan con el eritrocito. Ahora nos vamos al GLUT tipo 2. El GLUT tipo 2 que transporta glucosa, fructosa, ya dijimos que participa en diferentes áreas, pero dentro de del punto importante aquí es que participa en las células beta pancreáticas o las células beta del páncreas. Este hecho es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que una vez que el GLUT2 se activa en el páncreas o en las células beta del páncreas, es posible que el páncreas genere o secrete la insulina. O sea, por la activación de este GLUT2 es que en las células beta pancreáticas se puede dar la liberación de insulina. Y como sabemos y como veremos más adelante, la insulina es fundamental para la utilización de la glucosa en muchos tejidos. Y vamos con el GLUT4, ¿verdad? El GLUT4 que participa fundamentalmente en músculo cardíaco, músculo esquelético y tejido adiposo. ¿Por qué es importante? Porque se llaman estos tejidos que marcamos aquí, el músculo y tejido adiposo, que son tejidos insulinodependientes. Quiere decir que estos tejidos van a captar glucosa a través de este transportador de glucosa y lo van a hacer estimulados por la insulina.
O sea, la insulina que se produjo en el páncreas, en las células beta del páncreas, van a ser ahora, va a ser la insulina ahora la que active al GLUT4 y por medio de esto permite el ingreso de glucosa, de una molécula de glucosa o de las moléculas que sean, a estos tejidos, músculo esquelético, cardíaco y tejidos adiposos o tejido adiposo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los demás son importantes, claro que son importantes, pero nos centraremos en estos tres principalmente. ¿Ok? Ahora, vamos a ver que los transportadores de glucosa catalizan el transporte a favor de la corriente de glucosa al interior y al exterior de las células, como lo decíamos al principio. Aquí tenemos una imagen en donde podemos observar esquemáticamente cómo aquí decíamos el SGLT1 que transporta glucosa, pero también transporta sodio. Y vemos cómo a través de este transportador, de esta proteína, entran ambas, bueno, en este caso la molécula y el ion de sodio. Ahora, también decíamos que no solamente permiten el ingreso, aquí vemos que está ingresando la glucosa y pues está dentro de, en este caso, de la célula, que es el enterocito. Esta estructura que vemos aquí de color azul o morada representaría un enterocito, una célula intestinal, ¿verdad? Pero así como permiten el ingreso de, en este caso, de glucosa, ¿verdad? O de otros monosacáridos, también permiten su salida. Aquí vemos cómo a través del GLUT2 está saliendo, ¿verdad? Del enterocito de la célula intestinal hacia el torrente sanguíneo, pues, vamos, fructosa, galactosa, etc. Esto es importante porque no solamente decíamos permiten el ingreso, sino también hacia el exterior de las células. Pueden transportar, los monosacáridos. Hablando de la familia de transportadores de glucosa o de monosacáridos, que son los GLUT, que se abrevian como GLUT, estos abarcan desde el GLUT1 al GLUT5 y de hecho más. O sea, hay nuevas clasificaciones en las cuales se abarcan hasta más GLUT, transportadores GLUT, GLUT5, 6, 7, 8, 9, etc. Pero nos quedamos únicamente con estos primeros, ¿verdad? Y de estos primeros decíamos los que más nos interesan a efectos de lo que vamos a ver más adelante, que son las vías metabólicas de los carbohidratos o de los azúcares dentro de la célula. Nos interesan más el GLUT1, decíamos, el GLUT2 y el GLUT4. ¿Ok? Y bueno, aquí también esquemáticamente se puede observar cómo entra la glucosa a través de GLUT2, a través del SGLT1 y cómo también se transporta al exterior. Estos transportadores que hemos mencionado, los GLUT, son proteínas transmembrana que tienen aproximadamente la misma dimensión, es decir, son prácticamente del mismo tamaño y en su composición pueden variar de 500, 600, 650, 680 residuos de aminoácidos y presentan hélices transmembrana. Esto es en cuanto a su estructura, ¿verdad? No vamos a adentrarnos demasiado en ella, pero es importante mencionarla. Ahora, como les decía, aquí hay esta tabla nos muestra diferentes tipos de transportador GLUT, el número de aminoácidos, decíamos que algunos son de 500, 501, 522, 477, 664, etc. Aquí vemos en esta columna la Km, ¿verdad? La Km es una constante de actividad, en este caso que nos dice a qué concentración en milimoles, ¿verdad?, se van a activar estos transportadores. O sea, qué cantidad de glucosa o del monosacárido que transportan requieren para activarse. Los transportadores no funcionan todo el tiempo. Hay que establecer eso. Que un transportador puede estar inactivo, por así decirlo, mientras que no se alcance el umbral o la cantidad necesaria de el monosacárido, en este caso glucosa, galactosa, etc. Pero vamos a definirlo o vamos a
mencionarlo únicamente como glucosa. Si el nivel de glucosa no es el suficiente, no se activan estos transportadores, ¿sí? Permanecen inactivos. De hecho, más adelante veremos en este mismo video, más adelante vamos a ver que algunos ni siquiera se encuentran en la membrana, sino hasta que se encuentra o se haya un nivel de glucosa mayor, pues es cuando se translocan a la membrana, se transportan o se adhieren a la membrana y empiezan su actividad. ¿Ok? Entonces, decíamos que, vean ustedes, hay más transportadores GLUT, pero nos quedamos con el 1, el 2 y el 4 por las razones antes mencionadas. Esta tabla la puedes revisar con más detenimiento. Si detienes el video, lo puedes revisar y también ver en dónde se encuentran en qué tejidos se localizan, y esto que decíamos de las KM lo vamos a explicar un poco más adelante. En los glóbulos rojos, en la sangre, los glóbulos rojos decíamos que transportan oxígeno y vamos, sin oxígeno pues nos morimos. Pero el transportador GLUT1 que trabaja o que está activo en los eritrocitos requiere, ¿verdad?, una KM de aproximadamente más o menos 2 milimoles por litro, ¿vale?, de glucosa. ¿Qué quiere decir esto? Este valor que tenemos aquí de KM, ¿verdad?, es similar al que observamos quizá en esta tabla, ¿verdad? Aquí nos dice de 1 a 2, por ejemplo, y aquí en esta otra tabla vemos también que puede variar quizá 1.6. Ahora, ¿esto qué quiere decir? La concentración que hemos mencionado, ¿verdad?, es muy importante. ¿Por qué? El transportador GLUT1 va a operar aproximadamente al 40% de su capacidad máxima de trabajo en condiciones de ayuno. Quiere decir que cuando la concentración de glucosa sea de unos 5 milimoles por litro, que son unos 90 miligramos por decilitro, ¿sí?, en estas condiciones ya se puede activar o va a estar trabajando el GLUT1, ¿sí? Y esto es suficiente para las necesidades del eritrocito o del hematí o del glóbulo rojo, como le quieras llamar. ¿Por qué es importante esto? Porque quiere decir que si tú estás en ayuno o nuestro cuerpo está en ayuno, a pesar de estar en ayuno, ese transportador está trabajando, está operando, ¿sí? De tal forma que, fíjate, la concentración de aproximadamente, decíamos, 1 a 2 milimoles por litro, en los cuales puede activarse el GLUT1. Si una persona se encuentra en ayuno, si no ha comido nada, ¿sí?, va a presentar niveles de glucosa sanguínea de 90, 70, 85, 60, etcétera, miligramos sobre decilitro. Entonces, eso quiere decir que a pesar de no comer, digamos, nada, el transportador 1 sigue funcionando. ¿Por qué sigue funcionando? Porque nuestros eritrocitos requieren o van a requerir energía aunque nosotros no hayamos comido nada. Y esto es bueno. ¿Por qué? Porque en cualquier momento van a estar activos estos transportadores GLUT1 y van a permitir que la glucosa ingrese a los eritrocitos y mantenerlos activos, mantenerlos, digamos, vivos y trabajando. Y esto pues nos permite mantener, digamos, una oxigenación normal a pesar de que no se ingieran alimentos. ¿Ok? Otro transportador es el GLUT2, que también dijimos que es muy importante. En este podemos observar que las células beta de los islotes del páncreas, aquí esquemáticamente observamos al páncreas, van a tener una KM, ¿verdad? O sea, van a requerir para su actividad una concentración de hasta 10 milimoles por litro. ¿Qué quiere decir esto? 10 milimoles por litro aproximadamente son 180 miligramos sobre decilitro. Esta concentración de glucosa es la requerida para activar a los GLUT2, que donde se activan en las células beta pancreáticas o las células beta de los islotes del páncreas, ¿verdad? Esto nos da una idea de que solamente se van a activar estos GLUT2 cuando las concentraciones de glucosa sean pues elevadas. ¿Y esto cuándo va a ocurrir? Pues cuando hemos comido, cuando hemos ingerido alimentos. Entonces, si
ingerimos alimentos, se eleva la glucosa sanguínea, es cuando se activan los GLUT2 en estas células, y vamos a ver más adelante que una vez que se activan estos GLUT2, ¿verdad? Lo que va a hacer es que hay captación de glucosa por las células beta del páncreas y posteriormente se estimula la secreción de insulina. En resumen, o en pocas palabras, para que se libere insulina del páncreas es necesario que haya un aumento en la concentración de glucosa en la sangre. ¿Y esto cómo va a ser? Pues resultado de la ingesta de alimentos, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver esquemáticamente. Aquí podemos observar, ¿verdad?, de forma muy simple, cómo es que a medida que aumenta la glucosa, aquí tenemos un aumento de la glucosa, ¿verdad? Y una vez que se aumenta la glucosa en nuestra sangre, una vez que ingerimos alimentos, decíamos, se activa el GLUT2. Esto es en la célula beta, ¿verdad? Ocurren varios procesos, entre los cuales está la glucólisis, ¿verdad? Se genera ATP. Posteriormente se da despolarización de canales de sodio, de potasio, de calcio. Y esta liberación o esta activación de los canales posteriormente lleva a que las vesículas o gránulos que contienen la insulina salgan, ¿verdad?, de la célula beta. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues hay secreción de insulina, ¿sí? Entonces, este punto es muy importante porque decíamos GLUT2 que se activa en las células beta solamente con concentraciones elevadas de glucosa, ocurre esto, y desencadena una serie de mecanismos que finalmente llevan a la liberación o secreción de insulina por parte de estas células, ¿sí? Aquí es un punto bueno. ¿Por qué? Porque no siempre va a estar activo este transportador y no siempre se va a liberar insulina, ¿sí? La insulina, recordemos que va a tener la función de disminuir o de permitir, mejor dicho, de permitir el ingreso de glucosa a nuestras células, ¿sí? Entonces, si no se requiere que la glucosa entre a nuestras células, pues tampoco se va a requerir la liberación de insulina. Es lógico ver que si se aumenta la glucosa, se libera insulina y esta posteriormente va a permitir que ingrese esta glucosa que se ha elevado a nuestras células que lo requieran. Las células de tejidos como, decíamos, tejido muscular o el tejido adiposo, ¿verdad?, este que está aquí, son, en este caso, estas células son las que tienen un transportador que es el GLUT4 y que son sensibles a la acción de la insulina. Entonces, una vez que se liberó la insulina, ¿de dónde? De las células beta del páncreas y que se fue o que se ha liberado al torrente sanguíneo porque se estimuló el GLUT2, el que hemos dicho anteriormente, este GLUT2, ¿verdad? Una vez que ha ocurrido eso y se libera la insulina, esta insulina va a actuar en tejido muscular y tejido adiposo. ¿Qué es lo que va a hacer en estos tejidos? Va a activar el GLUT4 y va a permitir que ingrese la glucosa que está en la sangre, que ingrese en las células, ¿sí? Aquí lo vemos un poquito más definido. La insulina va a estimular la translocación del transportador GLUT4, del GLUT4, desde las vesículas que se encuentran dentro de las células hacia la membrana y posteriormente permite la captación de glucosa durante o posterior a las comidas. Esto lo vemos aquí también esquemáticamente y lo que podemos observar en este esquema de Baines es que llega la insulina a un receptor, produce una cascada de reacciones que aquí podemos observar, se activan varias sinasas, varias proteínas de adaptación, el fosfatidilinositol trifosfato, y bueno, todo esto conlleva a que estas vesículas que vemos aquí de GLUT4, que estaban dentro o que están dentro de la célula, aquí esto sería la membrana, ¿verdad? Estas vesículas que tienen GLUT4 se translocan, se van a la membrana. Y una vez en la membrana que están aquí,
ahora sí permiten que ingrese la glucosa. ¿Esto dónde está ocurriendo? En células de tejido adiposo o células de tejido muscular. ¿Ok? Y bueno, en el estado de ayuno, una persona con un peso aproximado de 70 kilogramos va a metabolizar la glucosa a un ritmo de 2 miligramos por kilogramo por minuto. Esto nos daría un total de unos 200 gramos por 24 horas. ¿Sí? Y bueno, esto es todo con respecto a transportadores de glucosa y específicamente transportadores del tipo GLUT, transportadores GLUT1, GLUT2 y GLUT4. Si hay dudas, si hay algún comentario, por favor dejarlo abajo en la caja de descripción. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias.